Buenas tardes, es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta reunión para mujeres de nuestro ministerio en lo secreto. Y damos un saludo para las personas que se han conectado por Zoom, las que se van a añadir también posteriormente, por todas aquellas personas que nos van a escuchar también en Libertad Radio. Esta es emisora de radio virtual en la que ha sido una bendición estar, y hemos llegado a países que jamás pensamos nosotros que pudiéramos llegar, ¿verdad?, a través de lo que es el internet en radio. Y les saludamos a todas las personas de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, de África, de Asia, entonces estamos muy contentos de poderles saludar, también a personas de Canadá y de Estados Unidos. Pues muchas gracias por sintonizar Libertad Radio y por estar escuchando nuestras enseñanzas y estar acompañándonos en este tiempo de aprendizaje que creemos que es muy importante para cada una de nuestras vidas. El tema que voy a exponer, que vamos a tratar, es un tema que es muy amplio, que es demasiado amplio, pero en este tiempo que vamos a estar juntos voy a mencionarte algunos puntos de este tema, que es la sanidad interior, ¿verdad? Todos nosotros es un tema que a veces nos interesa, ¿verdad?, saber sobre la sanidad interior. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, la palabra dice que Él nos hace una nueva creación, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas y que nos convertimos de esas criaturas, nos convertimos a ser esos hijos amados por Dios, ¿verdad? Sin significar ello que Dios no nos haya amado antes. Dios nos ha amado desde siempre. Solamente que es consciente para nosotros cuando le abrimos nuestro corazón. Ahí es cuando es consciente en nuestras vidas de ese amor tan grande que Dios nos ha tenido. Pero Dios nos ha amado desde el principio. Él nos ha amado aún antes de la fundación del mundo. Y nos ha escogido y tiene un propósito con eternidad para nuestras vidas, que va más allá, ¿verdad?, de este proceso, de este transcurrir, de los años, ¿verdad? Vamos más allá de ello, porque el plan de Dios es que nosotros estemos con Él por la eternidad. Entonces, como te comento, este tema sobre sanidad interior pues nos compete a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho hijos de Él, somos nueva criatura, pero hay cosas en nuestra vida que necesitan ser sanadas. Ya Dios hizo la obra completa, pero así como debe de ser consciente para nosotros el amor de Dios a través de la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, también nosotros vamos a ir creciendo y madurando en las áreas en las que Dios nos ha creado. Te recuerdo que tú y yo somos personas tripartitas, y para quienes no, este término no es muy común, significa que el ser humano está constituido en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros venimos a la salvación de Dios, nuestro espíritu es el que es cambiado instantáneamente, ¿verdad? Porque pasamos en este momento de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Entonces, en este instante, nuestro espíritu es el que tiene el primer impacto de esa nueva creación, ¿verdad? El espíritu tiene ese primer impacto. Pero están las otras 2 partes, que es el alma y que es el cuerpo. Tanto el espíritu nuestro como el alma viven o están dentro del cuerpo. Así como Jesús vive en nuestro corazón y también el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo, ¿verdad? La parte nuestra, esa parte tripartita, ¿verdad?, que es el alma y el espíritu, viven dentro de lo que nosotros conocemos como cuerpo, lo que vemos, ¿verdad? Nuestra alma no es percibible visualmente, aparentemente, y ahorita te explico por qué. No es visible, ¿verdad? Es algo que no es tangible para nosotros, al igual que el espíritu. Pero el ser humano necesita
cuando llega el Señor, empezar un proceso de sanidad del alma. Y que este proceso de sanidad del alma va a impactar también nuestro cuerpo de una manera benéfica. ¿Qué es la sanidad interior? Pues es la sanidad del alma. El alma está constituida por mente, por voluntad y por emociones. ¿Sí? El alma tiene esas características, está formada por esas partes dentro de ella. Y es importante que estas tres partes, como te decía al inicio, comiencen un proceso de sanidad, un proceso de restauración y de restitución. Todos nosotros, desde el que estamos en el vientre de la madre, porque así lo dice la palabra, Dios nos ve. Desde ahí nos formó Él también. En el vientre de nuestra madre, Él entretejió todo nuestro ser. Y muchas veces algunas personas pasan el impacto de ser rechazados aún desde el vientre de la madre. Entonces desde allí, muchos desde ese punto reciben heridas en el alma. O sea, aún antes de nacer, pero ya siendo un ser humano, ¿verdad? Porque para Dios el hecho que un esperma y un óvulo, ¿verdad?, fecunden, para Dios no significa que sea un producto, como mucha gente se expresa de una nueva persona que está en el vientre, ¿verdad? Entonces se expresan como producto, pero para Dios y en la realidad, lo que ya se está ahí desarrollando es un nuevo ser, es un ser humano que está constituido aún desde el vientre de la madre de esta manera, con alma, con cuerpo y con espíritu. Y dentro de su alma ya están ahí, ahí no necesita nacer, digamos, o sea que la mamá lo tenga a través de un parto natural o de una cesárea. Ya ese bebecito pequeñitito, que a veces cuando los ven en el ultrasonido ni forma se les nota, ¿verdad? Desde entonces esos seres tripartitas, que somos impactados para bien o para mal, desde este momento de nuestro ser. Entonces, algunos son expuestos desde ese momento a tener heridas en su alma. Muchas personas dicen, no, pero es que ellos todavía no sienten. Pero te recuerdo que sí. ¿Por qué? Porque hay un cordón físicamente, ¿verdad?, que une al bebé con la mamá, ¿verdad? Y en ese cordón umbilical, además de ser alimentado el feto, ¿verdad?, o el bebé, también hay muchas cosas que él puede escuchar o recibir. Cuando la mamá también tiene un impacto emocional, te lo transmite a su hijo, aun aunque todavía esté en el vientre. El oído humano es el primer sentido que se desarrolla aún en el vientre. Entonces, los bebés todo lo escuchan, aunque estén en el vientre de la mamá. Hay gente que practica el que puedan escuchar cierta clase de música, ¿verdad?, para que ya se vayan agudizando las habilidades del bebé, ¿verdad? Pues son ciertas ¿qué te digo? Pues prácticas que personas hacen para que su bebé vaya creciendo, digamos, de una manera sana. Pero también muchos están expuestos, como te dije, a ese primer rechazo, a muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, el ser humano, como te digo, es impactado en el área de su interior, en el área del alma, aún en los primeros como tiempos de su gestación, ¿verdad? Mucha gente, ahorita ya hay mucho conocimiento, pero hace muchos años, ¿verdad?, las personas pensaban que una niña pudiera estar bajo el impacto de esas palabras hasta que ya naciera, ¿verdad? O que ya tuviera conciencia. Y no, ¿verdad? Lo es desde muy de que se gesta en el vientre de la mamá.
Entonces vamos a definir qué es sanidad interior. ¿Por qué es tan importante que nosotros como hijos de Dios entremos en un proceso de sanidad? Y te voy a decir una cosa, es algo que no dejamos de necesitar siempre, porque siempre vamos a tener esa necesidad de guardar nuestro corazón, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que recibimos, de las circunstancias que pasamos. Entonces, constantemente no es un hecho la sanidad interior como decir, pues yo conocí al Señor Jesús hace mucho tiempo, yo ya perdoné, yo ya entregué, y qué bien, pero entregaste tal vez en el pasado que tú tenías antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero nos descuidamos ya en el día a día, porque pensamos que ya allí ya no necesitamos nosotros un proceso de sanidad interior, porque ya Jesús mora en nuestra vida. Pero nos damos cuenta, y ojalá que nos demos cuenta y seamos muy intencionales de siempre estar guardándonos y siempre estar atentos a vivir sanando nuestro interior, sanando nuestras emociones, sanando nuestros recuerdos. Como te digo, a veces cometemos el error de pensar que nada más el proceso pudiera ser nada más del tiempo antes de Jesús, y luego ya después hacemos en nuestra vida inicial como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Y ya decimos, no, yo ya perdoné todo muy bien, pero luego nos vemos patinando en áreas de nuestra vida donde no vemos que surgimos, que no vemos que crecemos, que no vemos que conquistamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que siempre estar atentas y en una relación con el Espíritu Santo para cada día, en cada momento que nosotros recibamos ciertos impactos, estar alertas para sanar en nuestra alma, para sanar nuestro interior, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, como te dije hace un momento, ¿qué es la sanidad interior? Es la sanidad de toda experiencia dolorosa o traumática que pudiéramos haber adquirido desde el vientre de nuestra madre o en eventos posteriores, ¿no? Posteriores hasta el día de hoy, tengamos la edad que tengamos. Entonces, te repito, la sanidad interior es la sanidad de toda experiencia dolorosa o traumática, adquirida incluso desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué puede ser? Pues una de ellas, como te decía, el rechazo, cuando ha habido intenciones de abortos, ¿verdad? Abandono, desprecio, comparaciones, abusos sexuales, abusos verbales, abusos psicológicos, dolores emocionales, enojo, soledad. Entonces, entre muchos, también otro de las heridas que nosotros necesitamos sanar es la culpa. A veces manejamos mucha culpa en nuestra vida. Entonces, todo esto lastima. Sí somos hijos de Dios, sí somos una nueva creación, como te dije al principio, pero sí tenemos que caminar en una constante sanidad de nuestras emociones, una constante sanidad, y no es porque Dios no haya hecho la obra completa, sino porque somos nosotros vulnerables, porque somos seres humanos. Y lo triste de todo ello, que es todas estas heridas que te mencioné, pues fueron, digamos, el diablo usó a personas que nosotros amamos. Usa a personas, el diablo, porque ya viene una lastimadura posterior también en ellos. Entonces, todo este daño posterior, el diablo, como anda como ese león rugiente buscando a quien devorar, entonces es el momento propicio, y las personas propicias para dañar a otro ser humano son las personas más cercanas. Son las personas que nosotros nos deberíamos de sentir seguros con ellos, ¿verdad? Y a veces se llegan a vivir traiciones, ¿verdad? Abusos, a través de quien casi siempre son, en su mayoría, aunque hay excepciones,
en su mayoría son personas del mismo ámbito familiar o personas muy cercanas, amistades muy allegados a la familia también. Entonces, todos estos personajes, por decirlo así, ¿verdad? Todas estas personas que están involucradas en este daño, que la persona a veces no es ni tan siquiera consciente, sino que es el fruto de lastimaduras que ellos también tuvieron. Ahorita vivimos en un mundo lleno de mucha información, donde las personas podemos tener mayor conocimiento y poder obrar de una manera diferente ante ciertas situaciones. Pero yo siempre he escuchado que para ser padres no hay una escuela. Entonces muchas veces nuestros propios padres, por su historial de vida, ¿verdad? Por las cosas que a ellos les sucedieron, pues también de una manera inconsciente vienen arrastrando con estas enfermedades en su interior. Podemos ser muy sanos en lo físico, ¿verdad? A nivel orgánico y de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ser personas muy sanas, pero creo que hay un número, yo creo que pudiera ser minoría y tal vez pudiera sonar yo un poquito exagerada, pero yo creo que no hay un ser humano que no haya recibido algún dolor emocional, algún dolor, algún trauma en su vida, como más detectados que en otros, ¿verdad? O unos más conscientes que en otros, pero todo el ser humano ha sido expuesto a este tipo de enfermedades, por llamarle así, o lastimaduras emocionales en su interior. Entonces, como te decía al principio, estamos constituidos por mente, estamos constituidos por la voluntad y por las emociones en nuestra alma. Entonces a veces como creyentes nosotros nos enfocamos mucho en fortalecer nuestra área espiritual, ¿verdad? Entonces practicamos las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de tener retiros espirituales, de poder nosotros mantener esa relación con Dios de una manera muy especial, ¿verdad? Y crecemos en el espíritu, ¿verdad? Crecemos en nuestra área espiritual, pero descuidamos nuestra área del cuerpo o también descuidamos nuestra área del alma, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sabios nosotros en no hacer este descuido, porque podemos tener una madurez espiritual, pero sentirnos muy tristes, sentirnos solos, sentirnos abandonados, sentirnos deprimidos. Entonces tenemos que ir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ya Jesús hizo la obra completa en mí, pero yo quiero caminar en esa libertad total. Así como crezco espiritualmente, también quiero crecer y madurar en mi área del espiritual. En mi área del alma. Dice la palabra, fíjate lo que le decía Juan a uno de sus discípulos, ¿verdad? A Gallo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchas enfermedades que padecen las personas son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un fundamento y una raíz real orgánicamente hablando, sino que son producidas por heridas del alma. No hay una sanidad en el interior de la persona. Y como decía Juan, ¿verdad?, a su discípulo: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera el alma. Entonces, por eso es tan importante que el alma esté sana. Cuando el alma está sana, es próspera. Y eso, como consecuencia natural, traerá también una salud en el cuerpo cuando esas enfermedades tienen su raíz en el área de las emociones. ¿Ok? Entonces es un tiempo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas para caminar en este tipo de sanidad. A veces nosotros, las cosas que nos han sucedido nos vuelven personas de amargura, ¿verdad? Amargas, personas tristes, personas de queja, ¿verdad? Se viven también episodios de pánico, donde la persona viene un temor muy grande a su vida
y no saben ni de dónde viene y empieza su organismo a segregar en niveles muy altos el cortisol y el estrés empieza a gestarse y a crecer en su vida. Y todo este desequilibrio emocional que lleva a un desequilibrio orgánico en el área de esta hormona del cortisol, producen esos ataques de pánico, donde las personas piensan incluso o sienten que se van a morir, ¿verdad? Que no hay solución, que es un miedo, un pánico que los sobrepasa, ¿no? Que va más allá del control incluso de ellos mismos. Entonces, por eso es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo y preguntarle: Espíritu Santo, yo no sé de dónde viene esto, pero tú sí sabes. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo lo saben. No hay nada oculto para ellos. No hay nada que haya sucedido en nuestra vida que nos hayan hecho que haya sido ocultado de los ojos de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de libertad y de sanidad en nuestro interior. A veces sentimos paz solamente cuando estamos en una reunión, cuando estamos escuchando una enseñanza de la palabra, pero hay personas que cuando viene la noche, cuando llega la noche, ¿verdad? Se sienten en una soledad, en una tristeza, se sienten incluso abandonados por Dios, ¿verdad? Como si Dios se hubiera olvidado de ellos y empiezan a vivir en una depresión profunda. Entonces nosotros en esos momentos, aunque a veces no sintamos que tengamos fuerzas, poder hablar con el Espíritu Santo y decirle: muéstrame de dónde viene esto, muéstrame dónde se originó esta situación, porque tengo este síntoma, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante tener esas conversaciones con el Espíritu Santo. Para Dios es importante que vivamos en libertad. La palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y ese trabajo, esa liberación, ya Jesús la hizo en la cruz. Pero nosotros necesitamos apropiarnos de ella. Necesitamos vivir bajo esa libertad de una manera que nosotros la podamos disfrutar. Mira, te voy a leer lo que dice en Isaías 53, 3 y 4, para que sepamos o recordemos lo que ya Jesús hizo por nosotros en ese sacrificio de la cruz, ¿verdad? Te repito, lo que Jesús ya había hecho para nuestras vidas en este área del dolor, en esta área del sufrimiento, de esos traumas, ¿verdad? Dice que porque Jesús nos entiende a nosotros cuando pasamos en esos procesos, porque Él lo vivió. Jesús, aún desde el vientre de María, ¿verdad? Él fue rechazado, ¿verdad? Fue rechazado por José, pero Dios habló con José a través de un sueño, ¿verdad? Y cambió la actitud de José hasta la vida de Jesús, pero él, desde el primer impacto, ¿verdad? Jesús fue rechazado. Entonces, Él entiende lo que se puede llegar a sentir humanamente esta situación. Dice Isaías 53, 3 y 4, y te lo leo en la versión de Palabra de Dios para Todos. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con todos nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Entonces, fíjate la impactante de la palabra, ¿verdad? Porque aquí en Isaías, en el Antiguo Testamento, Dios dejó plasmado lo que Jesús iba a vivir en su temporada, ¿verdad? Por el paso por la tierra. Ese menosprecio, ese abandono, ¿verdad? Dice que sus amigos, o sea, los discípulos, ¿verdad? En su momento que lo arrestaron, todos se fueron y él fue menospreciado.
Pero todo este dolor, todo este menosprecio, todo este abandono que Jesús sufrió, ¿verdad? Era porque Él estaba llevando para que tú y yo, ese sufrimiento, ese abandono, ese dolor emocional que nosotros sentimos, esos traumas, ¿verdad? De la niñez, de la adolescencia, de la juventud, aún de la adultez, ¿verdad? O de la vejez. Ya Jesús lo llevó por nosotros. El trabajo ya fue hecho. Ya todo eso que nosotros sentimos, ya Jesús lo llevó por nosotros. Entonces nosotros por eso debemos de ser tan intencionales y tan sabios de poder caminar en esa sanidad interior, en esas conversaciones con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a revelar aún cosas que nosotros no recordamos. Porque hay cosas que nosotros está muy a flor de piel lo que vivimos, ¿verdad? Aún hayan pasado 15, 20 años, nosotros lo podemos recordar y la herida está tan abierta que nosotros lo sentimos como si fuera en el aquí, en el ahora. Entonces, pero ya Jesús llevó ese dolor. Él ya fue quien pagó el precio por nosotros. Entonces, por eso nosotros, fíjate lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza que aún haya sido la herida que tengamos de hace mucho tiempo o de poco tiempo, de hace la vida o de ayer o de a un rato, de algunos momentos anteriores a estar escuchando esta enseñanza, ya Jesús hizo esa labor. Te repito, Salmo 147:3 y te la leo en la Nueva Traducción Viviente. Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Y a veces cuando nosotros de una manera religiosa leemos o escuchamos este término a los de corazón quebrantado, ¿verdad? Tenemos ese mal concepto de que el quebrantado es aquel que llora mucho cuando va a la iglesia o cuando ora, ¿verdad? Y dice, ay, está bien quebrantado, ¿verdad? Y bueno, tal vez sea una parte, pero muy pequeña del término, pero abarca una cosa más profunda todavía. El corazón, la palabra está quebrantado, un corazón quebrantado es un corazón que se rompió, es un corazón que se quebró, que se hizo añicos, ese es quebrantado, no tanto de que, ay, está, ¿cómo se dice? En un momento con Dios y está allí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo contrita, ¿verdad? Y están ahí en esa conversación, el Espíritu Santo y la persona, y viene tal vez algún arrepentimiento, ¿verdad? O una alegría también, de una manera espiritual ahí, y ahí hay esa expresión de llanto, y la gente, como te digo, decimos, ay, mira, es que está bien quebrantado. Pero en esta parte de la palabra, cuando va unido al corazón quebrantado, y porque posteriormente habla de vendar heridas, ¿verdad? Pues está hablando de ese corazón, de esa persona que en su alma, ¿verdad? Fue traicionada, fue abandonada, fue criticada, fue ultrajada, ¿verdad? Fue traicionada, abusada. Entonces, ahí es ese corazón que Dios sana. Él lo hace. Por eso, como te digo y te lo reitero bastante, ¿verdad? Es que necesitamos tener esas conversaciones con el Espíritu Santo, donde va a haber esa confianza de decirle a Él cómo estamos. Si te digo, si tú recuerdas el asunto, ¿verdad? Lo que sucedió, lo tienes muy, como te dije, a flor de piel, pues decirle al Espíritu Santo, Padre, o sea, yo reclamo esta palabra para mí, sabiendo que es una verdad, que tú eres quien me sana este corazón que se quebró, ¿verdad? Y que vendes mis heridas, que tú seas quien me sane, el único que puede lograr una sanidad interior en nosotros, y ya lo logró a través de la cruz, porque ahí llevó nuestros dolores, ahí ya los llevó todos nuestros dolores emocionales.
Jesús los llevó en la cruz. Así como llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Porque la Biblia es muy clara, dice que llevó nuestras enfermedades, pero también nuestros dolores. Y habla ahí de ese dolor emocional, ese dolor del alma, ¿verdad? De esa tristeza, de esa depresión, de esos momentos de pánico, de esos momentos de soledad, de descalificación. Ya Jesús los llevó por nosotros. Pero lo necesitamos hacer efectivos en nuestra vida. Empezar a tomar la decisión de no victimizarnos. A todos nos han pasado cosas tristes, a todos hemos visto expuestos a cosas que no quisiéramos haber vivido, ¿verdad? Así como también hemos vivido cosas muy buenas. Hasta aquí, si tú estás escuchando esto y las personas que están conectadas en este momento, ¿verdad? Y las que posteriormente los van a escuchar de una manera en podcast o en la radio, o verdad, o te los voy a mandar por WhatsApp, no sé por qué medio te va a llegar esta charla, pero todos hemos pasado cosas buenas y hemos pasado cosas malas, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener esa valentía de decir, no me voy a victimizar, yo voy a ser protagonista y voy a vivir lo que Jesús ya logró por mí en la cruz. Que no hagamos nosotros vana la cruz de Cristo, no hagamos vano el sacrificio que Él ya pasó por nosotros, que ya pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces, para algunos es más fácil, para algunos es un poquito más difícil, pero todos, con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos llegar a esa sanidad de nuestro interior, ¿verdad? Entonces, hay maneras diferentes que le llaman a este término de la sanidad interior, ¿verdad? Algunos le llaman sanidad de las heridas del alma, porque como te decía, ¿verdad? El alma está constituida por la mente. Y a veces algo que nosotros tenemos que estar siempre renovando es el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí se almacena absolutamente todo. Tenemos recuerdos de aún de ser muy, muy niñitos a edad muy temprana, ¿verdad? Nosotros tenemos buenos recuerdos, pero también a veces nos han marcado ciertas situaciones, conversaciones que oímos, situaciones que vivimos. El otro día conversaba con una persona y me decía esta persona que vivió con mucho rencor hacia su mamá por mucho tiempo, demasiado, o sea, hasta edad muy adulta. Él pudo caminar en una sanidad, pero fue herido emocionalmente por una conversación que escuchó desde niñito. Esa conversación impactó su alma y lo lastimó y lo marcó de una manera tan fuerte, ¿verdad? Que a partir de ahí él tuvo ese menosprecio por su mamá y tuvo ese coraje, ¿verdad? Y tuvo deseos de vengarse de ella en cada momento y la hacía sufrir emocionalmente como parte de esa venganza. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros como adultos podamos ser sabios y no tener conversaciones de enfrente o delante o que estén cerca, ¿verdad? Los niños tienen una audición muchas personas tenemos una audición muy sensible y sobre todo que fíjate que te voy a decir que cuando el diablo quiere lastimar a alguien, hace que esa persona, aunque no esté, ¿cómo te diré?, como involucrada en la conversación, un niño y así, pero en ese momento como que le abre así como que para que poder lastimarlo, ¿verdad? Porque el plan del diablo siempre ha sido querer matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Entonces y sobre todo los niñitos, ¿verdad? Porque sabe que si los marca desde ahí va a ser muy difícil que lleguen a una adultez en una sanidad si no toman la libertad que Jesús ya logró en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, esa sanidad de la mente, de los pensamientos, ¿verdad? A veces somos mal pensados, ¿verdad? Como hemos sido expuestos en algún momento a la traición, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que ha sido traicionada por adulterio, ¿verdad? Entonces, ya de ahí la confianza empieza
se ve muy lastimada, entonces la mente les juega un juego muy feo, ¿verdad? De estar siempre pensando que esta persona le va a volver a traicionar, o incluso si llegan a un divorcio y se les acerca otra persona con buenas intenciones, esta persona que fue traicionada a través del adulterio empieza a sentir que le van a volver a hacer la misma cosa. Entonces, sí se tiene que tener cuidado con qué persona se relaciona, ¿verdad? Pero a veces son personas con un corazón que no tienen no les van a traicionar, pero sienten que ya van a ser traicionados por todos, no solamente en el área de la pareja, ¿verdad? Se pierde la confianza en otras personas. Entonces, sí, la mente es algo que necesitamos nosotros renovarla cada día. La palabra lo dice, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que nos renovemos en esos pensamientos que nos llevan a ese pasado, ¿verdad? Ese pasado, y que nosotros vamos a saber cuándo estamos sanos en nuestra área interior, en nuestra sanidad y de emocional, en nuestra sanidad del alma, cuando nosotros pensemos y ya no tengamos dolor, cuando nosotros tengamos pensamientos sanos. Por ejemplo, cuando tenemos pleito con alguien o una persona ha tenido un rechazo hacia nosotros y ese rechazo provocó un conflicto entre las dos personas, pues nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y en esa persona que tenemos en ese momento coraje y que nos sentimos heridos, ¿verdad? Que nos sentimos rechazados, empezamos a hablar de esa persona constantemente y lo hablamos con mucho coraje, lo hablamos con mucho descalificación, ¿verdad? Está en nuestros pensamientos todo el tiempo y también en nuestra boca. Con todas las personas que tengamos oportunidad de hablar, siempre vamos a decir, no, es que me hicieron y me dijo y me hizo, pero son por las lastimaduras que hay en el alma, por esas heridas que están allí en el alma. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y pedirle al Espíritu Santo siempre que nosotros vivamos en esa renovación de nuestra mente. También esa renovación en las emociones. Las emociones son un regalo de Dios. No hay emociones buenas y no hay emociones malas, ¿sí? Lo único que es llevarlas al equilibrio, ¿verdad? Porque tanto la alegría, cuando no se debe de tener alegría, ¿verdad? Por algo, hay gente que se alegra, a lo mejor te sonó como que la alegría no es un sentimiento malo, si lo llevamos a un extremo. ¿Cuál extremo puede ser? Cuando te da gusto que una persona que te hizo algo le va mal, te alegras y hasta dices que bueno, se lo merecía, y sientes una satisfacción interna de que le vaya mal. Entonces es una emoción que Dios te regaló, pero tú lo estás llevando a un nivel que no es el adecuado. La ira igual, ¿verdad? Es una emoción que Dios nos regaló, pero no la llevemos a que caiga a ser pecado, que nuestro enojo pase la noche y que tengamos después pensamientos de venganza, ¿verdad? Hacia esas personas, o tener una reacción real violenta físicamente con la persona o verbal. Entonces, las emociones, como te dije, es un regalo que Dios nos hizo, pero también se enferman, ¿verdad? También llevarlas a una sanidad a esas emociones, gestionarlas de una manera inteligente. Y Dios nos regaló el dominio propio para hacerlo, ¿verdad? De tener esa sanidad de las emociones a través del dominio propio. Y la voluntad también necesita caminar en sanidad. ¿Por qué? Porque es la capacidad que Dios nos dio para elegir. Y nosotros como seres humanos, Dios nos dio esa libertad que se llama libre albedrío para decidir por el bien o por el mal. Entonces nosotros a veces hemos decidido mantenernos en una enfermedad en nuestro interior. Hemos decidido de una manera consciente e inconsciente mantenernos en una enfermedad emocional. Entonces sí es nuestra responsabilidad tener una sanidad en los pensamientos, una sanidad en las emociones y una sanidad en la voluntad. Y todo esto se llama sanidad interior, pero es una decisión.
como te dije, o vamos a ser esas personas que nos vamos a estar victimizando toda nuestra vida, o vamos a ser los protagonistas que vamos a abrazar lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué tipo de persona vas a ser tú? ¿Cómo vas a decidir en ese libre albedrío que Dios nos dio? A veces es más fácil justificar nuestras acciones y decisiones, emociones y sentimientos por las heridas que hemos tenido. Pero yo creo que a ninguna persona, si lo hablamos a nivel físico, para ninguna persona es grato tener una herida abierta donde se pueda infeccionar y donde pueda haber mayor daño. ¿Verdad que no? Todos si nos abrimos, nos cortamos, ¿verdad? Siempre tratamos de estar ahí al pendiente que no se nos vaya a infeccionar. Y nos tranquilizamos cuando ya vemos que esa herida sanó, que esa herida ya está sana. Entonces, por eso te digo, o sea, también depende de tu decisión en la voluntad, cómo vas a vivir. Miren, vida hay solamente una. Y el otro día leía esto, que vida solamente hay una y que no podemos decir, en esta que estoy viviendo estoy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, como ensayando cómo voy a vivir la que sigue. No, porque nada más ese trayecto, pues la tierra es este. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decidir, ok, ¿verdad? Hay cosas que me dañaron, hay cosas que me hirieron desde mi niñez, hay cosas que me dañaron ayer o hoy, como te dije, pero tengo que hacer efectivo en mi vida el que Jesucristo haya dicho consumado es, ya llevó nuestro dolor. Ya Él es el único que puede sanar nuestro corazón quebrantado y sanar nuestras heridas. Entonces vayamos a Él y Él lo va a hacer de una manera contundente en nuestras vidas. Pero si nosotros ya nos acostumbramos al dolor, porque hay personas que caen en esa práctica, ¿verdad? Y prefieren, como te digo, victimizarse y justificarse y decir, ay no, es que yo, pues qué triste, porque no van a vivir la libertad de Jesús en sus vidas. Entonces necesitamos nosotros en esa sanidad de todas experiencias dolorosas o traumáticas adquiridas aún desde el vientre de nuestra madre, tomar nosotros la decisión hoy. Es importante que hoy. O bueno, si tú también dices no es que yo he intentado, he hablado con Dios, ¿verdad? No veo respuesta. Entonces sí nosotros tenemos que estar allí, ¿verdad? Estar allí y siendo cuidadosos. Y vernos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú tienes el poder de sanarme a mí interiormente. Es muy fácil, bueno, no muy fácil, pero es más impactante, ¿verdad? Cuando una persona llega al Señor Jesús, cuando su momento de salvación es porque una sanidad, ¿verdad? Un milagro de sanidad en el cuerpo, ¿verdad? Y dicen la señora, no, que lo sanó de la cáncer, lo sanó de esto, de, no sé, hepatitis, cirrosis, o sea, lo que tú gustes y mandes, o tal vez tienes un testimonio de sanidad cuando llegaste al Señor Jesús, pero muy difícilmente alguien dice, ¿sabes qué? Yo fui sanado en mi interior cuando conocí al Señor Jesús, ¿verdad? Tal vez sí, y alguien haya un testimonio y yo te voy a dar el mío ahorita, ¿verdad? Pero es algo que nosotros necesitamos apropiarnos, abrazarlo, ¿verdad? Conquistarnos aún a nosotros mismos en esas cosas que ya pasaron. Con nuestro pasado no podemos hacer nada, pero sí con nuestro presente y con nuestro futuro. Eso sí. Ya no podemos, ojalá, ¿verdad? Hubiera como borrar esas cosas que nos sucedieron, pero hay que vivir lo que Jesús ya hizo por nosotros, como te digo, en la cruz y vivirlos hoy. Ya mañana, si volvemos a pasar por una situación, porque como te digo, somos humanos, somos vulnerables, somos frágiles. Las emociones son un regalo de Dios, pero son demasiado frágiles y por eso hay que gestionarlas bien, ¿verdad? Hay que aprender a madurar en esta área. Otra área en la que nosotros necesitamos madurar es el área de los recuerdos,
¿verdad? Como te dije, en la mente todo está almacenado, absolutamente todo. Entonces, y más las mujeres, ¿verdad? Yo digo que también los hombres, pero un poquito hay algunas mujeres que tienen esa área de recordar tan precisamente todas las cosas, día, hora, momentos, circunstancias, ¿verdad? Que les dijeron, ¿verdad? A veces hasta tienen ese error de pensamiento, de pensar que las personas hicieron las cosas con tal y cual intención y la otra persona no lo hizo ni con un dolo ni con ninguna intención. Y esas personas que tienen ese error de pensamiento dicen, no, es que lo hizo porque me quiso lastimar, lo dijo porque lo dijo por mí, ¿verdad? Decimos en México, lo dijo Chencha para que lo entiendas Juana, así como se lo dijo a otro, para que yo lo entendiera, que a mí me cayera el 20, ¿no? Entonces, esa malicia, ¿verdad? Esa malicia que a veces manejamos, ¿verdad? Y cuando recordamos a esas situaciones, que unas pueden ser un poquito más serias que otras, pero al fin y al cabo que se lastimó la persona, ¿verdad? Y lo recordamos y lo sentimos como si fuera en este instante. No sé si te ha pasado, ¿no? Que dices tú o escuchaste a alguien decir, no, bueno, pues mi ex esposo cuando teníamos tanto tiempo casados me puso el cuerno bueno, por decirlo así, ¿verdad? Pero porque más correctamente, ¿verdad? Adulteró, ¿verdad? Me traicionó o no sé cómo le quieras tú llamar. Pero el caso es que la persona sigue viviendo ese dolor como si lo acababan de decir y el recuerdo mismo lo hace sufrir. Es necesario también llevar al Espíritu Santo esta petición de que Él sane nuestros recuerdos, que Él sane esas memorias que tenemos de las cosas que nos llegaron a lastimar. Y poder sanar, ¿verdad? Esas cosas de los recuerdos. ¿Cuándo vamos a saber que nosotros somos sanos en esa área? Cuando nos acordemos, porque no es que nos vamos a tener amnesia, ni vamos a olvidar, vamos a olvidar ese suceso, pero nos vamos a dar cuenta que los recuerdos son sanos, o sea, que los recuerdos no los vamos a perder, los vamos a seguir teniendo, pero van a ser sanos. Que cuando nosotros recordamos ese momento, ese suceso, esa acción a esa persona, ya no nos duela. Y bueno, ya para ir terminando, te voy a comentar un testimonio sobre una sanidad interior que yo tuve como un milagro inmediato a mi salvación. Yo llegué al Señor Jesús, ¿verdad? Siendo una persona pues joven, de 18 años, yo conocí al Señor Jesucristo. Creo que mi primer así como impacto de Jesús fue a los 14, pero ya a los 18, ¿verdad? Yo tomé la decisión de entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Yo venía de un trasfondo de una familia donde había habido alcoholismo. Mi padre ya para los 18 años míos ya tenía varios años de haber dejado el alcohol. Pero de niña yo vi cosas en mi casa, ¿verdad? Viví cosas en mi familia que lastimaron mi corazón, que fue herido mi corazón, ¿verdad? Y yo le tenía mucho rencor a mi papá, mucha descalificación. Pero cuando yo le abrí mi corazón a Jesús, Dios hizo ese milagro en mi corazón. Y fue tan especial porque ni tan siquiera lo pedí. Cuando yo le abrí mi corazón al Señor Jesucristo, yo perdoné a mi papá. Lo perdoné y lo empecé a ver bien curioso porque de niña, ¿verdad? De niña, mi papá para mí era la persona más guapa del mundo, ¿verdad? El hombre más inteligente y así, pero en mi adolescencia el diablo lastimó esa honra o esa admiración que yo tenía hacia mi papi, ¿verdad? Por sucesos, ¿verdad? Que sucedieron, válgame la redundancia, pero a los 18, ¿verdad? Para mí volvió a ser esa persona, ¿verdad? Mi papá. Esa admiración, esa aceptación, ¿verdad? Y fue un milagro de una sanidad interior que yo experimenté,
que yo experimenté y que empecé yo a partir de ese momento tenerle tanta confianza a mi papá, ser una persona con la que yo conversaba de muchas cosas. Claro, ¿verdad? O sea, como todos padres e hijos, ¿verdad? Que teníamos nuestros momentos, porque pues hay sus momentos en la vida, ¿verdad? En las relaciones, sin significar eso que yo hubiera caído de nuevo en el estado emocional hacia a la vida de mi papá. Y empecé a verlo como Dios lo ve, o lo ve, pues lo ve porque él está, mi papá ya no está vivo, pero y fue una restauración y una restitución que yo recibí en mi corazón por parte de Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo hacia la vida de mi papá. Entonces, y desde ahí, ¿verdad? Y cuando a veces quieren venir recuerdos así, ¿verdad? Cuando me pongo medio intensa, ¿verdad? No solamente con mi papá, sino que, no, con mi papá la cosa quedó sana, ¿verdad? De hecho, antes de que él muriera, le dije yo, no, días antes, unas conversaciones que mi papá y yo tuvimos, ¿verdad? Que yo tuve con él, le dije, papi, lo bueno en nuestra relación es que todas las cuentas están saldadas, no hay nada que esté inconcluso en la sanidad, las cosas están sanas, o sea, están sanadas, están perdonadas, ¿sí? La restitución de Jesús es maravillosa porque todo es nuevo en el Señor y vienes a un reconocer, ¿verdad? Que también las personas son seres humanos como tú, que también se equivocan, que también fueron lastimados, que también fueron heridos, ¿verdad? Y que a veces eso que vivimos a través de ellos, pues es consecuencia también de todo lo que no existe esa sanidad en su interior. Entonces nos volvemos más en pensar que todos necesitamos de Jesús para vivir esa sanidad, que todos necesitamos esa restauración y esa restitución de las cosas, ¿no? Y que Dios todo lo hace nuevo, pero necesita personas, hijos de Él, hijas de Él, que se acerquen a una relación con el Espíritu Santo y dejar al Espíritu Santo que haga efectivo en la vida de nuestras vidas lo que Jesús ya logró por nosotros en la cruz. Dios nos dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué vida va a manar de tu corazón? Pues la que Jesús quiere, la vida de Jesús en tu vida. Lo que Él ya llevó por ti en la cruz. Él ya sanó todos esos traumas. Él ya los llevó también en la cruz. Todos tus dolores emocionales, todos tus recuerdos tristes, absolutamente todo abandono, toda soledad, toda traición, toda burla, toda descalificación, Jesús ya la llevó en la cruz. Toda culpa también, porque tal vez tú hiciste cosas como fruto de ese daño emocional en tu vida, pero Jesús ya también te perdonó. Y nosotros necesitamos, como te dije, pedirle al Espíritu Santo que muestre la raíz de ese dolor que tienes emocional, pedir perdón y también perdonar, y que se haga efectivo esta palabra de Salmo, donde dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te amo mucho y nos vemos en la próxima. Muchísimas bendiciones.